llama pretendiente para las chicas, para las damas. Y dice que venía de una familia humilde, venía de la familia, era de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín era la más pequeña. Vamos al versículo 20-21. Vaya usted a su Biblia ahí, el capítulo que estamos viendo. Y vamos a ver el versículo 20 y 21. Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Era de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Viene Samuel y le da la palabra de que Dios la había escogido. Y él dice: es que yo soy de la tribu más pequeña, que es de los de Benjamín. Y aparte nuestra familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín. Versículo 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Aquí en esta parte vemos cómo Saúl se autodescribe a sí mismo como que viene de una familia muy pequeña, como que era la familia más pequeña de las tribus de Benjamín, y sin duda alguna vemos este patrón cuando Dios llama a aquellos que parecen ser insignificantes, aquellos que parece que Dios no puede usar, Dios los toma para usarlos, aquellos que parecen desechados delante de los demás, Dios le place llamarlos para algo grande. Así es que si usted se ha sentido en algún momento pequeño, se ha sentido insignificante, ve que su familia está prosperando, ve que su familia está creciendo, quiero decirle que si usted es una hija de Dios, que si usted es un hijo de Dios, Dios te ha escogido para algo grande en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No se vea pequeño, no se sienta como una langosta como se sentía el pueblo de Israel. Tenga una autoestima sana de sí mismo, sane su autoestima. Dice la palabra de Dios que nadie tenga un mayor concepto de sí del que deba de tener, sino que cada uno se mire así con cordura, porque sabe, muchas veces nos encontramos con hombres y mujeres con la autoestima dañada y se ven menos que los demás, se ven poco al lado de otros, se comparan con otras personas y eso los lleva a sentirse menos, y eso los lleva a vivir con la cabeza agachada, eso los lleva a vivir con depresión, con tristeza, con desánimo, porque ven a los demás y dicen: no, pues yo cuándo voy a llegar a eso, yo jamás, yo tengo muchos problemas, vengo de una familia pobre, vengo de una familia con una línea generacional, con adicciones, con problemas, yo jamás podré ser usada por Dios. Pero Dios te dice esta noche: no importa cuál sea tu linaje, no importa cuál sea tu legado detrás de ti, a partir de Cristo eres una nueva criatura y pasas a formar parte de la familia real de Jesucristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así es que tú no eres poca cosa. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es poca cosa, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y en la siguiente cuadrito dice que Dios escogió a Saúl. Así es que no fue algo humano, no fue una elección de Saúl que dijo: a ver quién puedo escoger para el rey de Israel. No, fue Dios que escogió a Saúl y fue Samuel quien ungió a Saúl. Recuerde que en el Antiguo Testamento había 3 personas que eran ungidas los sacerdotes, eran ungidos los reyes y eran ungidos los profetas. Este ungimiento de aceite simbolizaba que ellos eran consagrados para un propósito específico en la vida. Eso es la consagración que se hacía en el Antiguo Testamento a estas personas. Y Saúl fue ungido como rey de Israel. Vamos a 1 Samuel 10, versículo 5. Aquí hay una historia detrás y se sigue narrando y dice así: después de Samuel está dando instrucciones a Saúl. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos,
Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice ahí? Y serás mudado en otro hombre. Quiere decir que la vida de Saúl no solamente fue ungido externamente, sino dentro de él iba a haber un cambio. Y es lo que Dios quiere para todo hijo de Dios. No solamente que cambies cuestiones externas, porque eso lo hace cualquiera, pero solamente Dios tiene el poder y el Espíritu Santo de cambiarte por dentro. Y el cambio más importante que alguien puede tener en la vida es el que se hace desde el corazón. Por eso aquí dice la palabra que Dios lo mudó en otro hombre. Lo cambió por dentro, algo cambió dentro de Saúl, y es algo que tú y yo debemos buscar intencionalmente. Si tú tienes problemas de malos hábitos, si tú tienes un problema de pensamientos, si tú tienes un problema de lenguaje, no busques cambiar lo externo. Dile a Dios que te cambie el corazón, que transforme tu interior, porque cambiando tu corazón de manera natural, lo de afuera va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay muchos lugares de terapia. Te dan buena terapia. Te dicen cosas que incluso te hacen sentir bien, te hacen tener buenos sentimientos. Pero sabe, hermano, el evangelio, la palabra de Dios va más allá de tener un buen sentimiento. La palabra de Dios va más allá de sentir bonito. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, las coyunturas y los tuétanos, los parte por dentro, iglesia. La palabra de Dios hace lo que ningún buen consejo de hombre hará. La palabra de Dios penetra dentro de nosotros y nos cambia desde lo más profunda de nuestro alma, de nuestro espíritu. Por eso nosotros debemos buscar intencionalmente que Dios cambie ¿qué? Nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos cómo el comienzo de Saúl es bueno. Viene de una familia humilde, Dios lo llama, Saúl lo unge, viene el Espíritu de Dios sobre la vida de Saúl y tiene un buen inicio. Samuel 10, 20, 24. Samuel se presenta a Saúl. Samuel presenta a Saúl delante del pueblo. 10, 20, vamos a ver. Dice así: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Ponga atención el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Es decir, viene Samuel, lo va a presentar ante todo el pueblo, y ¿dónde cree que estaba Saúl? Se escondió. ¿Sabe por qué se escondió? Porque le daba como, no, pues como yo, o sea, vean de dónde vengo, soy carita, pero no tengo algo más, soy guapo, pero no tengo otra cosa. Pero vemos que había humildad en Saúl. Al inicio Saúl fue una persona humilde, y dice el versículo 27, dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando alguien se postulaba como rey, la costumbre era que algunos traían algún presente para el rey. Y hubo un grupo de personas que dijeron: este nos va a liberar, este va a ser el rey. Y dice que le tuvieron en poco. ¿Alguien te ha tenido en poco? ¿O tú has tenido en poco a alguien? Quiero decirle, y quiero que usted entienda hoy: en Cristo ninguno de nosotros está en poco. Usted está en lo mucho.
Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Usted fue llamado de las tinieblas a la luz admirable. Usted fue llamado de una vida antigua a una vida nueva. Usted fue trasladado de las tinieblas a propósito, al evangelio de la luz. Usted no es poco. Y hoy Dios tiene que sanar tu autoestima. Tú no eres poco, tú no vales poco. Y la muestra más grande de que usted no vale poco es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del unigénito de Dios, se derramó en la cruz. ¿Por quién? ¿Y la sangre de Jesús acaso vale poco? No tiene, eso es algo... No tiene valor, es un valor que excede todo valor. Así es que si Jesús murió por ti, tú no vales poco. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que sanar su autoestima. Usted no vale poco. Usted costó la sangre del Cordero en el madero. Y no fue poca sangre, fue toda su sangre. Fue toda su sangre, fue un proceso de dolor, fue un sacrificio. Primera de Samuel 12, del 1 al 4 y el versículo 15, había un pueblo llamado de Jabes, y dice que los amonitas estaban oprimiendo a esta población a los de Jabes, y dice que Saúl trae libertad a este pueblo. Primera de Samuel 12, y vamos a ver el 15. Primera de Samuel 12, del 1 al 4, perdón. Dijo Samuel a todo Israel: aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey ya viene delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud. Está hablando Samuel hasta este día. Aquí estoy, atestiguará contra mí delante de Jehová y delante del ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, y si alguien he tomado cosecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mi mano de ningún hombre. Samuel está hablando de que Samuel era un hombre íntegro delante del pueblo de Dios. Y sabe, muchas veces a esos hombres que Dios los llamaba, la gente no los recibía bien, sobre todo a los profetas, porque los profetas eran alguien que hablaban en el nombre de Dios y eran constantemente rechazados. Pero Samuel fue un hombre íntegro delante de Dios, y eso también nos habla a nosotros, iglesia. Nosotros somos hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo tenemos que ser personas ¿qué? Íntegras. Si usted le dan más de cambio, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted le piden pagar la luz, ¿usted qué tiene que hacer? Pagarla. Un cristiano no se cuelga, porque eso es un delito, eso es robar. Nosotros no hacemos eso, ¿está de acuerdo? Nosotros debemos entender que somos llamados a vivir en integridad. Por eso Dios nos llamó, por eso Dios nos escogió, por eso vino el Hijo de Dios para, a través del Espíritu Santo, transformar nuestras vidas. Y vemos cómo el ascenso de Saúl fue un inicio bueno. Y vamos a ver todo lo contrario. Me he dado cuenta que muchas veces cuando Dios llama a alguien y comienza bien y Dios lo piensa bendecir, muchos pierden el piso. A muchos que tal vez tuvieron un mal trabajo durante años y de repente consiguen uno bueno, ¿qué le pasa a esa persona? Ya se siente así como que, y tú tienes un trabajo feo. ¿Sabe que la Biblia dice que el que se exalta, ¿qué le pasa? Dios lo humilla. Y una persona que se exalta, cuando Dios le empieza a prosperar y a bendecir, va al camino de la humillación. E incluso puede perder lo que ya Dios le había dado. Si nosotros ministerialmente decimos: no, qué iglesia tan bonita, no, y empezamos a exaltarnos, a enaltecernos, Dios nos puede quitar todo, iglesia.
Porque Él espera que reconozcamos que todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Él. Y es por Él, dice la palabra, y para Él sea la gloria. Amén. Así es que la fuente de toda bendición es Dios. Y yo hoy le hago llamado a usted. Usted sea una persona humilde. Si Dios le ha bendecido en su trabajo, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Y muestre que usted es cristiano o cristiana. Y no ande alardeando diciendo que a usted le va mejor que a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque con esas mismas palabras que tú estás alardeando y tal vez menospreciando a otros, el Señor mismo puede usar tus propias palabras para decirte: ah, sí, muy bien, pues te tomo todo. ¿Qué le pasó a Job? Hay un versículo que dice: y me pasó lo que más temía. ¿Será que dentro del corazón de Job, con tanta riqueza, en algún momento pensó: ¿y qué pasaría si perdiera todo? ¿Y qué le pasó? Perdió todo. Por eso que nunca se nos olvide de dónde Dios lo ha sacado. Jamás olvide de dónde Dios le tomó. Y si Dios le ha puesto en lugar de honra y privilegio, no se olvide de dónde Dios lo tomó. ¿Cuántos dicen amén? Corazón humilde, los pies en la tierra, la mirada en Cristo. Y siempre dice la palabra incluso que nosotros consideremos a los demás como mayores, no como menores. Dice: considéralos como más que tú, porque ese es el camino para la exaltación, la humillación. No la humillación es decir: no, yo soy una pobre cucaracha, no valgo nada. Eso, no estoy hablando de esa humillación. Cuando la palabra de Dios usa humillación, significa que reconoces que todo lo que tienes es por Dios. Eso es ser humillado, reconocer que todo lo que tienes fue por Dios. Tienes un buen trabajo, fue por Dios. Tienes una buena economía, es por Dios. Tienes un buen carro, es por Dios. Tienes una casa hermosa, es por Dios. Eso es humillación en la palabra. No es decir: no, yo no soy nada, pastor, soy pobre y soy lo peor. No. Es decir, todo lo que tengo es por Dios. Y cuando Dios encuentra a alguien humilde, dice: te da más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere gente humilde. Vamos a ver la caída de Saúl. La caída de Saúl, encontramos desobediencia, encontramos soberbia y encontramos mentira. Ahí vienen los pasajes, no los voy a leer porque no vamos, son muchos versículos, pero dice la palabra de Dios en 1 Samuel, ya no lo pongas, capítulo 15, que Dios le ordena destruir a los amalecitas. Los amalecitas fue un pueblo que siempre estuvo en guerra en contra del pueblo de Israel, y cuando Saúl toma el trono, Dios les dice: acaba con todos, destruye a todos. Y dice la palabra de Dios que Saúl perdonó al rey y que tomó lo mejor del ganado de los amalecitas y lo llevó a donde se encontraban. Es decir, en otras palabras, Saúl desobedeció una orden directa de Dios, y vamos a ver que él iba a pagar las consecuencias de su desobediencia. Cuando Dios te ordene algo, hazlo. ¿Cómo sé que Dios me está ordenando algo, pastor? Cuando Dios te habla por medio de la palabra que tienes que cambiar algo en tu vida, hazlo. Cuando Dios te dice: ya no te relaciones con ciertas personas, hazlo. Cuando Dios te dice: busca de mí, hazlo. Cuando Dios te dice: ama a tu familia, honra a tus padres, honra a tu esposo, honra a tu esposa. Cuando Dios te diga algo en la palabra, una orden que Él te dé, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Dios espera de nosotros obediencia, porque le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Saúl perdonó al rey y lo llevó. Y ese fue su gran error. Saúl, de ese hombre que estaba escondido, que decía que no le daba pena que lo vieran porque ya lo iban a ungir y lo iban a presentar delante de todo Israel. Vamos a esa, sí, vamos a buscarla. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Si lo pones en la Nueva Traducción Viviente, leo porfis.
15:12. Dice, viene con una historia, dice: temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A levantar un monumento. ¿En quién? ¿En honor de Dios? Es como si alguien se mandara a hacer una estatua de sí mismo. Ahí, que todos me vean. ¿Dónde está el que se escondía diciendo: ay, yo no merezco ser rey? Vengo de una tribu pequeña y somos la más pequeña de los de Benjamín. ¿Dónde estaba? Vemos que en este punto el corazón de Saúl había perdido la humildad, tanto así que se mandó a hacer un monumento para él. Él se convirtió en su propio ídolo. ¿Usted cómo podría darse cuenta que alguien es su propio ídolo? ¿Cómo usted podría decir: esa persona, su ídolo es él mismo? ¿Cómo? Si usted en un Facebook ve solamente fotos de una persona tomándose a sí mismo y todo es una foto de él mismo, ¿quién es su ídolo? Él o ella, ¿no? Eso pasa con hombres y con mujeres, no pasa solamente con mujeres. Sabe que cualquier idolatría significa que alguien ha desplazado a Dios de su corazón, porque Dios no es lo primero para él. La idolatría es un pecado, y no es que tengas una imagen como la religión popular. Es que tú tienes en tu corazón algo que va más allá, o algo que tienes en el lugar más alto de tu corazón, o en el trono del corazón, pero no es Dios. Puede ser tú mismo, puede ser tu dinero, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser tu trabajo, puede ser el propio ministerio, puede ser una amistad, puede ser un novio, una novia. Y la idolatría es que tú le das preferencia a eso por sobre Dios. Cuando Dios nos manda ¿a qué? A que le amemos por sobre todas las cosas, y que lo pongamos ¿en qué lugar? ¿Será en el último o en el primero? Y dice que si tú en ese sentido buscas el reino de Dios primero, fíjese, está hablando de prioridad, de orden. Si tú buscas el reino de Dios primero, dice Jesús, todo lo que tú necesitas va a venir ¿cómo? Es decir, yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Y en ese pasaje, cuando está hablando Jesús, está hablando de necesidades materiales. Escuche, está hablando de la comida, está hablando del vestido. Jesús le está diciendo: si tú pones y buscas a Dios primero, todas tus necesidades que Dios conoce van a venir detrás de ti, y tú no vas a tener que ir a corretearlas, porque has puesto a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a poner a Dios en primer lugar, pero ¿qué hacemos como seres humanos? Lo mandamos al final, y primero buscamos todas las añadiduras, y después decimos: Dios, a ver si me quedan 5 minutos para buscarte, Señor. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué nos va mal en la vida, iglesia? ¿Por qué estamos en cierta condición precaria? ¿Por qué estamos pasando escasez? ¿Por qué estamos pasando enfermedades? ¿Por qué es problema tras problema? Posiblemente Dios está en tu lista, pero está hasta el último lugar. Pongamos a Dios en primer lugar. Dice en el siguiente cuadrito que Saúl echa la culpa al pueblo y le dice que Dios le había dicho que él perdonara al rey. Así es que Saúl se convierte en alguien con egoísmo, alguien mentiroso, alguien que desobedece a Dios, y viene un juicio de Dios para él. 1 Samuel 15. Vamos a ver 1 Samuel 15. Dice: porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado
¿Para qué? A Saúl le costó cara su desobediencia y Saúl iba a sustituirlo ¿con quién? Con David. Hay mucho que hablar de Saúl, se me haría imposible tomar media hora para hablar de él. Tengo otras 2 diapositivas, y se las voy a mandar al grupo de la iglesia para que usted las estudie. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Saúl es la evidencia de que el ego te puede llevar a la destrucción, de que el orgullo y la soberbia destruyen la vida de una persona, y de que de lo que Dios te puede dar también se te puede ser quitado por la desobediencia a la palabra de Dios. Es en esa misma historia donde Samuel le dice a Saúl: ¿acaso Jehová se complace más de sacrificios y holocaustos de que le obedezcan? ¿Qué es más valioso, la obediencia o la religiosidad? ¿Qué es más valioso? Obedecer por amor al Señor y no obedecer por imposición. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios, porque lo que Él te dice en la palabra es para tu bien y es para mi bien. No es para destruirte, no es para arruinarte la vida. Cuando alguien entiende que la obediencia tiene que ser por amor y no por obligación, entonces obedecer no será una carga pesada para esa persona. Yo obedezco a Dios porque amo al Señor, porque he entendido que Él es mi vida, Él es mi sostén, Él es mi todo. Y cuando tú amas a alguien, obedecer no pesa, ¿cierto? Hasta lo haces con gusto, ¿no? Oye, fíjate que el Señor te dice: haz esto, vive así, habla así. Y tú, bueno, sí, Dios, lo que tú me estás pidiendo es bueno para mi vida, lo voy a hacer, no me pesa, no me causa molestia, aunque sé que a lo mejor puede ir en contra de mis sentimientos y de mis emociones. Yo sé que lo que tú me mandas, Señor, va a ser para bendición para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que toda palabra que Dios te haya dado en este año 2025, y estamos comenzando con un 2026, ¿cuál es el tema central de toda la vida de Saúl, con el cual yo quiero cerrar? Somos llamados a obedecer al Señor. ¿Sabe que la obediencia trae bendición? Y sabe que por desobedecer al Señor, a Dios, Saúl se le fue quitado su trono, fue desplazado, y Dios llamó a alguien más. Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl cuando estaba en conflicto con los filisteos: tienes que esperar 7 días aquí, porque voy a venir a hacer un holocausto para entrar en guerra. Y dice que como la gente se le estaba desertando y estaban los enemigos y no sabía qué hacer, dice que se desesperó y que él hizo holocausto, y que él hizo este holocausto que solamente los sacerdotes podían hacer. Y dice que la palabra de Dios, que Samuel le dijo: has actuado con locura. Dice, porque Dios iba a establecer tu reino para siempre. Dios te iba a dar este reino para siempre, pero por cuanto te adelantaste a los tiempos y a la orden de Dios, serás quitado. Póngase de pie, iglesia. No se adelante. Si usted está esperando algo de Dios, espere que sea en el tiempo de Dios. No se adelante, no tome decisiones apresuradas. Pídale al Señor que le dé guía, que le oriente, que le dé sabiduría para tomar decisiones en la vida. No se adelante, porque por adelantarse a los tiempos de Dios, usted puede fracasar en la vida.